aparte del aporte y el apoyo que se van a tener en las plataformas de lo que hemos preparado, quisiera enfatizar y aprovechar el tiempo para tocar temas importantes de lo que es la ética y de lo que es comprender esta disciplina como un reto y una necesidad para la práctica profesional en la administración. Quisiera comenzar con una cita textual que ustedes encontrarán en los aportes digitales que dice: el hombre no es un ser tal que simplemente está ahí, como la piedra, ya hecho de una vez y para siempre. Por hecho, para describirlo, no basta con aducir datos objetivos y científicos, sean de experiencia o de las ciencias, sino que en todo este conjunto de datos hay que incluir cómo vive, percibe y maneja estos datos, puesto que todo eso configura su ser. No podemos comprender, elaborar toda una propuesta ética si olvidamos cuál es el centro fundamental de la reflexión. Occidente, si nos vamos a los antiguos filósofos, los más célebres, es la preocupación constante por describir y comprender al ser humano en toda una dinámica de interrelaciones complejas, políticas, sociales, económicas, que van a elaborar de manera tal una pregunta: ¿cuál es el correcto modo de actuar del ser humano? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Existe el bien porque existe el mal o existe el mal porque existe el bien? Son cuestionantes que tenemos que ir haciéndonos. E incluso, ¿qué es el mal? Si entendemos que el ser humano, apoyándonos en distintos autores, en distintos filósofos, el ser humano, que es bueno por su condición, por su naturaleza, entendiendo la naturaleza desde la racionalidad y no desde lo biológico, tendríamos que comprender que el ser humano bueno tiene una forma correcta de actuar. Va a decir Aristóteles en su obra, o en una de sus obras más célebres, de la Ética a Nicómaco, que podríamos y es necesaria leerla, entender que a mayor bien, una mayor felicidad. El ser humano busca intrínsecamente dos cosas. Primero, encontrarse a sí mismo y ser feliz en un segundo momento. Si no encuentro el ser humano en su interioridad, si no me encuentro en el quién soy, no puedo responder qué es lo que debo de hacer y cómo debo de comportarme en distintos ámbitos de la vida humana. Tomando en cuenta esta racionalidad aristotélica, tendríamos que comprender entonces la ética como una disciplina dentro de la filosofía, que no se puede reducir a que ella o que ésta es simplemente definir qué es el bien o qué es el mal y relativizar cada uno de estos conceptos a favor de una ética de mínimos o una ética utilitarista, en la que el sujeto concreto queda relegado por una ética completamente hedonista y de relativismos morales, convirtiendo la práctica de la ética en moralismos dualistas, permisivos e irracionales, respondiendo a una cultura cada vez más permisible e ideologizada. Para simplificar lo que esta afirmación está diciendo, la ética no se va a reducir únicamente a decir este acto es bueno, este acto es malo, esto es correcto, esto es incorrecto, esto es permitido, no es permitido. No, la ética va más allá de eso. La ética lo que va a buscar es, en medio de una crisis estructural en la que estamos metidos, una crisis económica, que se va a proyectar en una crisis política y en una crisis globalizada, como en los casos que bien conocemos, va a tener su origen en la crisis de los valores, que va a decir Nietzsche que no es tal crisis, sino que es una inversión de valores en donde se van a ir sobreponiendo valores distintos en cada una de las culturas. De esta manera, no podríamos entender que la ética quisiera decir elementos o juicios categóricos cerrados, nunca. No podríamos entender la ética desde esa dimensión, sino que la ética como disciplina filosófica va a criticar esos modelos hedonistas, esos modelos utilitaristas, dualistas, permisivos e irracionales que no
están reflejando la más verdadera condición humana. De esta manera, vamos a buscar desideologizar estos procesos de lo que es ética e inclusive la mala formación que podríamos acarrear de antiguas experiencias donde no se define realmente qué es y cómo se va a desarrollar o se entiende la ética fuera de la filosofía y lastimosamente en muchos casos no es un especialista del tema que ayude a comprender el hecho, es para poder asimilar de forma continua que la ética, como parte de la filosofía, es entendida como un saber racional, metódico y sistemático que intenta dar una explicación fundamental, radical de la realidad en la que estamos inmersos. Porque este ser humano que estábamos comenzando, quién soy y cómo me relaciono con el otro y cuál es mi comportamiento con el otro, tiene que conversarse en un elemento particular, la realidad. ¿Cuál realidad? La realidad que todo ser humano vive, que la realidad, la cotidianidad que todos como ciudadanos, como seres humanos que somos, vivimos y tenemos en cada uno de estos momentos. Por tanto, la ética se tiene que comprender como ese saber que no es y no se reduce a un código cerrado de ética, porque veremos muchísimo más adelante que no podemos hacer un código deontológico y decir que es un código de ética. La ética es abierta, la ética es reflexiva, la ética está en la necesidad de comprender y de confrontar distintos elementos que nos van a aportar un conocimiento distinto. Entonces, la ética pasa a ser una rama del pensamiento que pretende sistematizar lo que en la moral, en la vida cotidiana, el ser humano va considerando histórica y culturalmente como lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Se convierte en un estudio necesario para analizar el modo de actuar más humano. ¿Cómo podríamos comprender esto? No podemos entender la moral del siglo XIII en un contexto medieval, cristiano, occidental, a como podríamos comprender un mismo concepto, un mismo caso en el siglo XXI con avances biológicos, físicos, químicos, psicológicos, filosóficos, entre tantas otras disciplinas que nos van a ofrecer un panorama muchísimo más amplio de comprender el gran misterio que el ser humano es en sí mismo. De esta manera, la moral vivida que todos los pueblos vivimos y recibimos por la enseñanza en la familia y en la educación, amigos, familiares, entre otros, podríamos entender que lo que recibimos es una moral, pero no una moral reflexionada. Lo que va a pretender la ética es, entonces, reflexionar esa moral que nos han transmitido, pero que no va a decir no sirve, no. Simplemente lo va a retomar y va a empezar con principios filosóficos fundamentales a interpretar qué es lo que hay de común inclusive en diferentes morales. ¿Cuál es el problema? El ser humano va a decir, no, es que la moral es distinta una a la otra. Sí y no. La moral puede ir cambiando a lo largo de los siglos. La ética en su trabajo no va a cambiar porque va a estudiar sistemáticamente y metódicamente esas morales que se van dando en los tiempos y van a colaborar a comprender que el ser humano está en continuo cambio, que el ser humano lo que va a buscar es una forma de convivencia más feliz. Como estábamos entendiendo, entonces, la ética es teoría y es práctica, es praxis en la acción dentro de la cotidianidad, cuyo objeto de estudio sería la moral vivida, comprendida en los diferentes modos de comprender el hecho fáctico de la realidad. Se parte de ella para sistematizarla, problematizarla y asimilarla dentro de parámetros racionales y comunes para todos. Entonces, la ética es una ciencia normativa
de la conducta humana, pero a la luz de la razón. Vamos a entender que la ética se va a distinguir de la moral en esto, que mientras la moral va a venir basada en la moral espontánea de lo que el pueblo dentro de la cultura, dentro de la religión e inclusive la ciencia van aportando a la construcción de las identidades culturales y de la identidad nacional en cuanto tal, la filosofía y la ética se va a encargar de tomar esta moral vivida y a la luz de la racionalidad que le es propia de la filosofía, van a empezar a indagar si esta moral espontánea vamos a poder entenderla dentro de parámetros racionales comunes para todos. Entonces, no es que la moral no sirva o decir que la moral musulmana no vaya acorde a la ética, no. Es entender que la moral musulmana y la moral occidental, que va marcada hasta cierto punto por elementos del cristianismo, se va a comprender de cuáles elementos en común, qué parámetros podemos entender para que sean asequibles a la luz de la razón de esta conducta. Entonces, la teoría ética tiene la tarea, por tanto, de descubrir y sistematizar críticamente lo dado a esa conciencia moral espontánea. Ahora bien, tendríamos que entender que en el centro de todo esto, y como estábamos al principio, es la persona. Si quito al ser humano del centro que le pertenece a sí mismo, empiezo a desarticular completamente todas las demás estructuras humanas. Si quito al ser humano del centro de la política, entramos en crisis. Si quitamos al ser humano de la economía como centro, entramos en crisis. ¿Por qué? Porque la persona, en un sano antropocentrismo, tendríamos que comprender que la persona vale por sí misma. Y el centro y esta dignidad humana de esta persona, vamos a entenderla desde los fundamentos de la ética. 3 elementos necesarios que tenemos que partir para la ética es la libertad, la conciencia y la voluntad. Es como un trípode. Si yo quito una de las partes, se va a caer, se derrumba. Si en un elemento, en un juicio ético, estoy quitando a la persona, no se podría hacer ningún juicio ético. Pero si quito la libertad, también se cae. ¿Por qué? Porque la libertad se va a ver obstaculizada por la violencia. La conciencia se va a ver obstaculizada por la ignorancia y la voluntad por las pasiones. En este elemento, para entender y futuramente comprender el juicio ético, la persona es en el centro con estas 3 dimensiones. ¿Por qué? Porque todo acto de la persona debe ser un acto humano. Porque si un acto humano es desarrollado con plena conciencia, voluntad y libertad, la ética adquiere su dimensión desde todos los actos humanos. Podríamos hacer una analogía o una comparación. Si un acto humano no tiene plena advertencia, plena conciencia, voluntad y libertad, es un acto del hombre, como diría Aristóteles. Por tanto, si todo juicio y todo acto humano que es consciente, voluntario y en la libertad, es un acto ético. Por tanto, sí podría hacer un juicio en cuanto tal. Todo acto debe ser ético y si no es ético, no es humano. Lo humano es ético y lo ético tiene que ser humano. Si no, no podríamos entenderlo desde esta dimensión. Entendiéndolo que en nuestra dimensión y nuestra fragilidad humana tenemos 3 elementos que van a contraponerse a esos principios de la ética. La ignorancia va a obstaculizar, repito, la conciencia, la violencia obstaculiza la libertad y las pasiones van a obstaculizar lo que es la voluntad. De esta manera, para realizar un juicio de valor, es necesario tomar todas las anteriores categorías, debido a la necesidad de orientar todos los esfuerzos humanos hacia el bien. ¿Y por qué hacia el bien? Porque el bien es aquel fin apetecible de la condición humana. Va a decir Aristóteles en la Ética a Nicómaco que el fin es lo que todo el ser humano busca.
y ese fin se busca porque se considera un bien. Nada más pongámosle un ejemplo muy sencillo. Si tengo hambre, busco comer. El comer se convierte en un fin, y si es un fin, es bueno, porque es lo que estoy buscando. Si tengo frío, voy a buscar un abrigo. Si tengo calor, busco ponerme una ropa más cómoda, o abrir una ventana de la casa o del trabajo, o poner el aire acondicionado. El bien es lo que el ser humano va a buscar, y este bien es el fin en sí mismo, es lo apetecible. A mayor bien, mayor felicidad. Es un bien racional que parte de la inteligencia humana y se hace bien para todos. Por ello, la ética es la praxis de la política. La ética debe ser la praxis de su experiencia y de su práctica profesional como administrador. Si no entendemos la ética como praxis y no la llevamos al elemento más cotidiano de la experiencia laboral, no me sirve de nada. Porque la ética tiene que llevarme a eso, a hacer práctica, a hacer praxis de lo acontecido. En esta praxis suya como profesional en la administración, tiene que comprenderse en la búsqueda auténtica del bien. Pero este bien ciertamente va a ser un bien particular, pero siempre tiene que estar acorde a lo que vamos a llamar el bien común. Una cosa muy manoseada en nuestros días, dicho sea de paso, y malentendida lastimosamente. ¿Por qué? Porque el bien común debe de redundar en provecho de todos y todas, sin preferencias por personas especialmente privilegiadas o por grupos sociales determinados. El bien común excluye, elimina todas las discriminaciones. ¿Por qué? Porque si el bien común es el bien de la persona, es el bien de todos, no es el bien de la mayoría. Hay que hacer una pequeña distinción. El bien común, el bien de todos, el bien de todas, excluye la discriminación. ¿Por qué? Porque si comprendemos que el bien común es el bien de la persona, en cuanto que es persona, su dignidad humana es suficiente para no discriminar de ninguna manera. En este elemento tendríamos que comprender que como profesionales en la administración, tendría su práctica profesional necesariamente observar con obligatoriedad la búsqueda del bien común de su responsabilidad, de su empresa. Ahora bien, uniendo lo anterior a la empresa, el gerente debe pretender siempre, por tanto, tener el más adecuado nivel ético como praxis y coherencia de vida. El gerente no es solo el jefe es el que señala y dice lo que tiene que hacer el empleado. El gerente o la gerente es el líder mediante el cual se articulan todas las demás funciones de la empresa. Es distinto ser jefe a ser líder. El líder se compromete intrínsecamente en todo el proceso de la empresa y en lo que está haciendo. De esta manera, siempre se deben cumplir los principios, pero recordando que ellos son principios y se deben de respetar, pero por ello no se puede aplicar como regla para todos los casos, ya que cada caso es particular, las soluciones son particulares. De esto, estimados y estimadas estudiantes, se deriva que la ética en cuanto tal no debe ser normativa en sentido estricto, sino debe ser reflexiva, racional y crítica de sí misma. El aporte interdisciplinar de la filosofía, por lo tanto, es insustituible. En este contexto, tendríamos que comprender que la responsabilidad que asume una empresa es directa con todos aquellos agentes con los cuales se está relacionando. La ética en una empresa, o lo que usualmente se llama la responsabilidad empresarial, la responsabilidad social empresarial, tiene que dirigirse directamente a comprender de forma más integral a la empresa como un organismo vivo que colabora en la construcción de nuevos procesos de humanización. No podríamos comprender
por lo tanto, una irresponsabilidad o un alargamiento, un letargo de lo que es la responsabilidad con clientes, con empleados, con los accionistas. ¿Por qué? Porque la transparencia de la ética en la administración se va a convertir en uno de los medios de éxito para la empresa. Una empresa que se sabe ética, responsable con los otros, responsables consigo misma, con sus empleados, responsable con todo el ambiente sociocultural, se va a ganar un puesto de privilegio y de confianza de los que van a futuro a demandar sus servicios o sus productos. De esta manera, la ética tiene que ser comprendida como un elemento transversal, insustituible y necesario del éxito de una empresa, del éxito de una administración. Ustedes, como líderes, más que gerentes, tienen que asumir un compromiso ético profundo que los dirija a un éxito, que los dirija a una coherencia de vida, a una humanización con el otro, a un entender al otro en su realidad y en sus dimensiones completamente humanas y no convertirse en dictadores o en tiranos que en lugar de respetarlos o irrespetarlas van a tenerles miedo. Entonces, tomando cada uno de estos elementos que hemos esbozado tan brevemente y que ustedes pueden ampliarlo en las plataformas digitales, podríamos comprender que en las 4 unidades que estamos abarcando se necesita el abordaje de la filosofía y de los aportes que nos ofrecen cada uno de estos autores y de las distintas corrientes de pensamiento. Se debe pretender una visión más integradora del ámbito de lo administrativo, así como el uso de ciertos principios de solidaridad, racionalidad, equidad, imparcialidad, los límites de la responsabilidad social, los principios de eficiencia, de eficacia, el papel de la empresa y por supuesto una empresa ética. Una empresa ética que se construye a sí misma desde valores y desde principios fundamentales está directamente direccionada al éxito. ¿Por qué? Porque si empieza los actos de corrupción dentro de este elemento y dentro de la práctica profesional, va a ser como un edificio que sus propios cimientos se van minando, se van desarticulando. Va a llegar a un punto en que las cargas y las responsabilidades van a ser tales que el edificio se va a colapsar. Tendríamos que también comprender que la responsabilidad de la empresa tiene una responsabilidad, valga la redundancia, con los clientes desde una sana producción hasta lo que es el tema del marketing, el mercadeo. No podríamos utilizar técnicas de marketing que sean falaciosas, que sean erradas, que sean engañosas, porque si no vamos a poder tener el grave riesgo de una demanda por parte de uno de los clientes. Y sobre todo, se deben de generar ambientes sostenibles, sanos e igualitarios que promuevan el desarrollo humano integral. Tenemos que recordar que el trabajo está hecho para la dignificación de la persona. El ser humano se desarrolla en su integralidad en una dimensión en su trabajo. Tendríamos que retomar la dimensión espiritual, la dimensión racional, la dimensión económica, social, colectiva, etc. Una de tantas dimensiones va a ser la laboral. Por eso, una responsabilidad directa con los empleados, una responsabilidad directa con aquellos que son los que producen la riqueza, ocasionarán un desarrollo y un ambiente laboral cada vez más sano. Como vemos, y no es ideologizando, sonaría más a una utopía latinoamericana, que al aplicar la ética empresarial estaríamos dirigiendo nuestra labor profesional como gerentes, como líderes y dueños de empresas al éxito, a una visión humana
de servicio a una visión más integrada e integral del ser humano.